Hola, hoy les venimos a hablar sobre la personalidad. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Psicología, sede Arauca. Mi grupo está conformado por Eliana Monterrey, Karen Aragón, Ángela Hernández, Lisley Jiménez y quien les habla, Paula Marena Carranza. A continuación les daremos un breve concepto sobre la personalidad. La personalidad es un constructo psicológico con el que nos referimos a un conjunto dinámico de características de una persona, pero nunca al conjunto de características físicas o genéticas que determinan a un individuo. Es su organización interior la que nos hace actuar de manera diferente ante una o varias circunstancias. Cada persona al nacer ya tiene su propia personalidad, con ciertas características propias que con el paso del tiempo, más el factor ambiental y las circunstancias, es como se definirá esa persona. En este también influyen dos pensamientos, los cuales son el pensamiento introvertido y el pensamiento extrovertido. Los introvertidos son tímidos, dirigen su atención hacia sus propios estados internos y a menudo se les dificulta estar en compañía, mientras que la personalidad extrovertida se caracteriza por la estimulación a lo que ocurre alrededor. Son sociables, les gusta estar con gente y no se sienten incómodos ante situaciones sociables desafiantes. Tipos de personalidad. Primero, el promedio. Las personas tienen alto neuroticismo y extroversión, mientras que un puntaje bajo en apertura. Son personas que se entienden a sí mismos y son difíciles de entender ante la sociedad. Segundo es el reservado. Se trata de alguien emocionalmente estable, pero no abierto o neurótico. No son especialmente extrovertidos, pero son de alguna manera agradables y concienzudos. Son personas muy calmadas. Egocéntrico. Las personas centradas en sí mismas tienen un puntaje muy alto en extraversión y están por debajo del promedio en franqueza, amabilidad y escrupulosidad. Son personas que piensan en sí mismas. Teorías. Existen diversas teorías sobre la personalidad. Una de ellas es la de Freud. Él aportó que el comportamiento y la personalidad iban siempre de la mano. Freud proponía que la psique humana estaba estructurada en tres sistemas: uno consciente, regido por la búsqueda de la reducción de tensiones y funciona a través del principio de placer; uno consciente, que es regido por la percepción del mundo exterior, la lógica y el principio de la realidad; y un preconsciente, en el que los contenidos inconscientes pueden hacerse conscientes y viceversa. En la segunda tópica, Freud determinaba una segunda gran estructura de la personalidad compatible con la anterior, en el que la psique está configurada por tres instancias psíquicas: el id o ello, el yo y el superyo. Freud proponía que el ello o id es la estructura de la psique humana que aparece en primer lugar, a diferencia de lo que ocurre con el yo y el superyo. Está presente desde que nacemos y por lo tanto durante los primeros 2 años de nuestras vidas es la que manda a lo largo de ese periodo de tiempo. El yo está más enfocado hacia el exterior y nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que puede llegar a generar una conducta demasiado desinhibida. Esto hace que se enfrente al ello para aclarar las pulsiones que emanan de él, para lo cual utiliza los mecanismos de defensa. Freud también halló evidencias de los mecanismos mentales de la represión y la resistencia, describiendo la primera como un mecanismo inconsciente que hace inaccesible a la mente consciente el recuerdo de hechos dolorosos o trastornos. También aportó que la meta de la terapia era hacer consciente lo inconsciente. Verdaderamente hizo de este postulado el núcleo de su trabajo como teórico y además definió al inconsciente como algo muy poco placentero. Como ejemplo, tenemos el yo, el ello y el superyo. El yo es el que se identifica como la mente consciente. El ello es el componente innato de los individuos. Esto quiere decir las personas ya nacen con él. El superyo se desarrolla a partir del yo
y consiste en la representación de los ideales y valores de las personas. Teoría de Carl Rogers. Establece que cada persona percibe el mundo y la realidad de una manera particular a partir de la experiencia y de la interpretación que haga de esta, de forma que construye su propia realidad a partir de dichos elementos. Rogers propone la idea de que la personalidad de cada individuo puede analizarse según el modo en el que se acerca o se aleja a un modo de ser y vivir la vida al que él llama la etiqueta de persona altamente funcional. Su teoría se origina en la capacidad de éste para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. Ambos modos de experimentarse a sí mismos son necesarios para la ciencia de la psicología, la psicoterapia y para alcanzar una vida gratificante. Teoría de los 5 grandes rasgos de la personalidad. Primero, apertura a la experiencia. Muestra en qué grado un sujeto tiende a buscar nuevas experiencias personales y concibe de una manera creativa su futuro. Segundo, escrupulosidad. Se refiere a cuán centrado está el sujeto en sus objetivos, además de cuán disciplinado se muestra para la consecución de dichos fines. Se puede decir que la persona con alta puntuación en el factor es un individuo organizado con capacidad de concentración que termina sus tareas y que piensa antes de tomar una decisión. Extraversión. Define el grado en que el sujeto se muestra abierto con los demás y canaliza su energía en contextos sociales. Dicho de otro modo, el factor examina cuánto le agrada a un sujeto estar rodeado de otras personas, cuando le gusta expresarse ante los demás, etc. Afabilidad es el grado en que la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. La persona amable es aquella que confía en la honestidad de los otros individuos. Tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite. Se muestra humilde y sencillo y es empático hacia las emociones y sentimientos ajenos. Somos personas. Primero debemos pensar, luego actuar y por último sentir. Existen muchos tipos de personalidades según Jung. Los dividió en introvertidos y extrovertidos. Desde esas premisas, Jung constituye los 8 tipos de personalidad. Pensamiento introvertido. Este tipo de personalidad se basaba más en las ideas que en los hechos, estar en su realidad interior antes que las demás personas. Sentimental introvertido. Al ser de tipo introvertida son pocas habladoras, pero a la vez pueden ser simpáticas y empáticas. Sensación introvertido. Están enfocados a los fenómenos subjetivos más que a los objetivos que ocurren a su alrededor. Intuitivo introvertido. Son muy soñadores y fantasean bastante acerca del futuro al punto de dejar casi de lado el presente. Pensamiento extrovertido. Crean explicaciones del mundo y de lo que los rodea a partir de lo que ven a su alrededor. Sentimental extrovertido. Son personas muy empáticas y tienen gran facilidad para conectar con los demás. Sensación extrovertido. Las personas con este tipo de personalidad se sienten muy bien en la interacción con los demás y necesitan cambiar de estímulos de manera casi constante. Intuición extroversión. En este tipo de personalidad, en general, su interés en algo estará puesto hasta que lo consiga. Características del temperamento. Dimensión biológica. Influencia innatas y constitucionales que influyen en la personalidad. Origen genético y bases biológicas. Desarrollo temporal, es decir, está sujeto a procesos de maduración y experiencia. Aparición temprana, en los primeros años de vida antes de la personalidad. Vinculado a las esferas de las emociones, incluyendo dimensiones de la forma y estilos de la conducta. Carácter, está en función de los valores de cada sociedad, de su sistema educativo y cómo son transmitidos. El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta dotación que condicionará, en parte, el desarrollo posterior. La personalidad se conquista, se hace, se construye. Las condiciones heredadas se complementarán y forman a través de la experiencia, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la fuerza de voluntad y la convivencia y el cultivo de la persona.
Mi personalidad y mi actitud son dos cosas diferentes. Mi personalidad es quien yo soy y mi actitud depende de quién y cómo tú seas. Muchas gracias, espero les haya gustado. No olvides darle like y suscríbete a nuestro canal.